Durante siglos, el Vaticano fue visto como el centro de la espiritualidad y la moralidad cristiana, un lugar donde la fe y la purificación de las almas estaban en el centro de su misión. Sin embargo, detrás de las paredes sagradas y la fachada de santidad, el Vaticano ocultó muchos secretos oscuros. Lo que pocos saben es que a lo largo de la historia hubo un estrecho vínculo entre la Iglesia y prácticas que contradicen directamente sus enseñanzas. La historia de la Iglesia Católica, especialmente durante períodos como el Renacimiento y la Edad Media, está marcada por una serie de eventos que involucran no solo abusos de poder, sino también una hipocresía flagrante, en la que la moralidad predicada por los papas contrastaba con sus acciones. Algunos documentos históricos, por ejemplo, indican la participación directa de altos miembros del clero con cortesanas y burdeles que en realidad eran controlados por miembros de la propia Iglesia. Esta participación no se limitaba a uno o dos escándalos aislados. Por el contrario, formaba parte de un patrón de comportamiento que atravesaba diversas generaciones de papas y cardenales. A partir de estos relatos, vemos un retrato de la Iglesia como una institución que, al mismo tiempo que predicaba la pureza y la castidad, no dudaba en involucrarse en actos que eran condenados como inmorales, sino totalmente pecaminosos. Es esencial entender el contexto histórico de la época para poder evaluar el impacto que estos escándalos tuvieron sobre la sociedad. Durante la Edad Media, la Iglesia Católica poseía un poder casi absoluto sobre todos los aspectos de la vida social y política en Europa. No solo influenciaba el comportamiento religioso y moral de los fieles, sino que también moldeaba políticas, decisiones de monarcas e incluso normas jurídicas. Al mismo tiempo, la Iglesia era dueña de vastas riquezas y tierras, controlando gran parte de los recursos financieros y culturales de la época. En este escenario surgen las primeras evidencias de una relación oculta entre el clero y el mundo de la prostitución. En la práctica, mientras los papas y cardenales predicaban públicamente contra el pecado de la lujuria y los vicios sexuales, muchos de ellos tenían amantes, participaban en orgías y mantenían burdeles bajo su supervisión directa o indirecta. La idea de una moralidad rígida, predicada en las predicaciones dominicales, contrastaba de manera brutal con la realidad de los bastidores donde el lujo, el placer y la corrupción se entrelazaban, alimentando una narrativa de hipocresía que perduraría durante siglos. Aunque la prostitución era condenada públicamente por la Iglesia, en la práctica, la situación era mucho más compleja. La Iglesia, que se veía a sí misma como una institución moral y espiritual, a menudo se involucraba en prácticas que, según los estándares contemporáneos, serían impensables. Durante la Edad Media y el Renacimiento, la Iglesia no solo toleraba la prostitución, sino que en muchos casos la regulaba. En varias ciudades europeas, los burdeles eran autorizados, con tasas cobradas por las autoridades eclesiásticas para garantizar que el comercio continuara sin interrupciones. La justificación era que, al controlar la prostitución, la Iglesia podría evitar la propagación de enfermedades y mantener el orden social. Pero esto ocultaba la verdadera naturaleza de los intereses financieros y morales involucrados. Virtue, clero, que debía ser un ejemplo de virtud, frecuentemente se involucraba en prácticas inmorales, buscando placer y poder en las mismas actividades que condenaban. La Iglesia no solo permitía estos comportamientos, sino que en algunos casos se convertía en parte activa del sistema. Algunos burdeles eran operados directamente por miembros del clero, y las ganancias generadas por estos establecimientos beneficiaban a la propia Iglesia. Esta relación de intereses financieros explicaba por qué la prostitución a menudo se veía como un mal necesario que no sería eliminado, sino regulado en nombre del mantenimiento del orden social y los intereses económicos de la Iglesia.
Más perturbador aún era el hecho de que en algunas áreas de Europa la Iglesia utilizaba a sus propias integrantes como monjas para sostener sus conventos. Durante períodos de dificultades financieras, algunas órdenes religiosas, especialmente en tiempos de crisis, comenzaban a vender favores sexuales bajo la justificación de un servicio a la Iglesia. Las monjas, que debían ser modelos de pureza y castidad, eran obligadas a prostituirse para garantizar la supervivencia de sus comunidades. Este tipo de explotación sexual dentro de los muros de los conventos era una realidad oculta que muchos intentaron esconder a lo largo de los siglos. La Iglesia, en lugar de proteger a estas mujeres, las utilizaba para sostener su estabilidad financiera, perpetuando un ciclo de abuso y represión. El hecho de que las mujeres fueran privadas de su libertad y forzadas a seguir estas órdenes, mientras el clero mantenía su imagen de pureza, ilustra una de las muchas contradicciones que definieron la historia del Vaticano. Para estas mujeres, la realidad era una prisión invisible, donde eran explotadas y forzadas a participar en un sistema de abusos, mientras la Iglesia se presentaba como defensora de la castidad y la moralidad. La hipocresía era aún más evidente, porque la Iglesia, a lo largo de los siglos, se presentaba como la defensora de la moral y la virtud, mientras que muchos de sus líderes practicaban lo opuesto a sus enseñanzas. El clero, que era responsable de predicar contra el pecado y la lujuria, en realidad muchas veces estaba profundamente involucrado en prácticas inmorales, como el uso de burdeles, la explotación de cortesanas y el mantenimiento de amantes. El contraste entre la imagen pública de la Iglesia y sus secretos más oscuros crea una narrativa de disonancia cognitiva que no solo sacudió la fe de los fieles, sino que también moldeó la percepción de muchos sobre la verdadera naturaleza del poder y la autoridad del Vaticano. Durante el papado de Alejandro VI, por ejemplo, las fiestas celebradas en el Vaticano no eran simples celebraciones de fe, sino orgías que involucraban a cardenales, nobles y cortesanas. Estas fiestas privadas, que ocurrían dentro del Vaticano, fueron descritas por contemporáneos como ejemplos de excesos e inmoralidad. Alejandro VI, conocido por su relación con las familias poderosas de la época, no le importaba mantener su posición de poder a costa de sus propios vicios. Las imágenes de un papa que, mientras predicaba virtud, practicaba los mismos actos que condenaba, continuaron resonando a lo largo de los siglos, contribuyendo al desgaste de la autoridad moral de la Iglesia. Además, la historia de la familia Borgia, de la cual Alejandro VI formaba parte, es un ejemplo clásico de cómo el poder y la moralidad estaban interconectados en una red compleja de relaciones ilícitas. La familia Borgia, que controlaba partes importantes de la Iglesia y de la política europea, era conocida por sus intrigas políticas y relaciones incestuosas, además de su involucramiento con el mundo de la prostitución. Alejandro VI no era el único papa de la familia en involucrarse en comportamientos inmorales, y la sucesión de papas de la familia Borgia estuvo marcada por escándalos que se extendieron por toda Europa. No solo Alejandro VI, sino también su hijo, César Borgia, desempeñó un papel central en este ciclo de corrupción, siendo descrito como un líder militar implacable y manipulador que usaba su posición para ganar poder e influencia, muchas veces a costa de la moralidad y la justicia. A pesar de los escándalos, la Iglesia se esforzó por proteger la imagen del papado y no permitió que estas historias llegaran al gran público de manera plena, con el objetivo de mantener intacta su autoridad espiritual. Otro ejemplo de la implicación del clero en el mundo de la prostitución se da con el Papa Juan XII, quien gobernó durante el siglo X,
fue ampliamente acusado de convertir al Vaticano en un centro de excesos y lujuria, organizando fiestas de gran escala e involucrándose con varias mujeres, algunas de las cuales eran prostitutas de la alta sociedad. Su comportamiento fue tan descontrolado que fue acusado de adulterio, incesto y de hacer bendiciones en burdeles, lo que era una contradicción directa con los principios de la Iglesia. Juan XII no fue castigado inmediatamente por sus actos, y en cambio las acusaciones en su contra fueron minimizadas, mientras que su influencia política y eclesiástica continuaba siendo fuerte. Aunque finalmente fue depuesto, la respuesta de la Iglesia se centró más en proteger la imagen de la institución que en abordar los problemas morales que surgieron durante su papado. La relación entre la Iglesia y la prostitución fue aún más compleja debido a que la prostitución, aunque oficialmente condenada, se utilizaba ampliamente como una herramienta política. Durante siglos, la Iglesia tuvo una influencia profunda sobre las leyes y costumbres de las sociedades europeas. En muchos casos, interfería directamente en la regulación de los burdeles, especialmente en las grandes ciudades, donde el control sobre la moralidad era una cuestión fundamental. Con frecuencia, las autoridades eclesiásticas ejercían un control directo sobre las casas de prostitución, estableciendo un sistema de licencias que permitía que los burdeles operaran legalmente a cambio de tarifas. Estos burdeles, lejos de ser marginales o subterráneos, eran establecimientos que se integraban al tejido social y económico de las ciudades, reflejando cómo la Iglesia no solo toleraba, sino que muchas veces se beneficiaba de estas prácticas. La prostitución, como una institución regulada por la Iglesia, formaba parte del complejo sistema de control social que la Iglesia imponía sobre la población. Esto garantizó que, a lo largo de muchos siglos, los burdeles y las prostitutas estuvieran, de alguna manera, dentro del orden eclesiástico, siendo aceptados como parte de un sistema que, paradójicamente, se decía contrario a esos mismos vicios. Además, es importante entender cómo la Iglesia utilizaba el celibato como una herramienta de control no solo sobre los clérigos, sino también sobre la sociedad en general. El celibato, como uno de los pilares del clero, siempre se vio como un símbolo de pureza y dedicación a Dios. Sin embargo, para muchos miembros del clero, el celibato era más una obligación impuesta que una verdadera vocación. Históricamente, muchos sacerdotes, obispos e incluso papas, como los ejemplos de Alejandro VI y Juan XII, encontraron maneras de eludir esta regla. Aunque el celibato era un compromiso oficial, la práctica en muchas situaciones no correspondía a la teoría. Papas, cardenales y otros miembros del alto clero con frecuencia violaban esta regla, manteniendo amantes e incluso hijos ilegítimos. Esta hipocresía también era visible en las políticas internas de la Iglesia, donde se daba libertad a estos miembros del clero para mantener relaciones extramatrimoniales mientras se exigía pureza y castidad de los fieles. La verdad es que la Iglesia, a lo largo de los siglos, no solo toleraba la violación de las normas morales por parte de sus líderes, sino que en muchos casos incluso fomentaba estos comportamientos como una forma de reforzar su propia posición de poder y control sobre las masas. Esta cultura de hipocresía, protección y encubrimiento se mantenía en gran parte por los procesos internos de la Iglesia. Cuando un escándalo de naturaleza sexual o moral salía a la luz, la estrategia habitual era la negación y el encubrimiento. A lo largo de la historia, la Iglesia se convirtió en experta en manipular la opinión pública y mantener su imagen intacta, independientemente de los escándalos que surgían. Aquellos que intentaban exponer los abusos eran rápidamente desacreditados o silenciados de manera eficaz.
En muchos casos, las personas que tenían información comprometida eran silenciadas, amenazadas o incluso perseguidas. Las víctimas, principalmente mujeres, eran frecuentemente culpabilizadas o demonizadas, con el enfoque de la Iglesia dirigido a desacreditarlas en lugar de lidiar con los problemas internos que causaban los escándalos. Las estrategias de control eran múltiples, desde el uso de la propaganda para crear una imagen de virtud hasta la manipulación de los registros históricos, borrando o distorsionando hechos incómodos. Con el tiempo, la Iglesia comenzó a enfrentar críticas internas y externas a medida que los escándalos se volvieron más difíciles de ignorar. Sin embargo, la respuesta de la institución no fue inmediata. En lugar de hacer un examen de conciencia sobre su moralidad y sus prácticas, la Iglesia se centró en restaurar su imagen y reputación, buscando nuevamente el control sobre las narrativas. A partir del siglo XVI, con el surgimiento de la Reforma Protestante, liderada por figuras como Martín Lutero, la Iglesia Católica se vio obligada a responder a una ola creciente de críticas que cuestionaban no solo la corrupción dentro del clero, sino también las prácticas cuestionables que eran protegidas bajo el manto de tradición religiosa. La Reforma Protestante, al condenar la venta de indulgencias y las prácticas corruptas de la Iglesia, tuvo un impacto profundo en cómo la Iglesia Católica debería posicionarse ante el mundo. Pero al mismo tiempo, esta presión externa generó una respuesta de intento de represión interna, tratando de controlar y ocultar lo que ya no podía seguir encubriéndose. En los siglos siguientes, los escándalos que involucraban al clero y la prostitución no desaparecieron, sino que se transformaron. La Iglesia, ahora más consciente de la necesidad de proteger su imagen, comenzó a adoptar medidas cada vez más estrictas para esconder cualquier implicación en escándalos sexuales. Esto incluyó la implementación de un sistema de censura y el uso de presiones políticas para impedir que la información comprometedora se hiciera pública. Históricamente, cuando surgía un escándalo relacionado con prostitución o abuso sexual, la Iglesia se apresuraba a encontrar una manera de silenciar a las víctimas, desacreditar a los testigos o incluso desviar el foco del escándalo. El silencio impuesto sobre los involucrados fue una de las herramientas más poderosas utilizadas por el Vaticano para proteger sus prácticas y preservar su autoridad moral. Estas tácticas se extendieron hasta los tiempos modernos, con víctimas de abusos sexuales siendo frecuentemente ignoradas o culpadas por las situaciones que enfrentaban, mientras que los abusadores, a menudo figuras poderosas dentro de la Iglesia, seguían siendo protegidos. Un ejemplo claro de esta manipulación ocurrió durante el papado de Pío XII, quien gobernó de 1939 a 1958. Durante la Segunda Guerra Mundial, Pío XII enfrentó graves acusaciones de que la Iglesia, bajo su liderazgo, habría ayudado a ocultar y proteger a miembros del régimen nazi, incluidos aquellos involucrados en crímenes de guerra. Además, la década de 1950 también estuvo marcada por nuevas acusaciones de abuso dentro del clero, pero, al igual que en periodos anteriores, la Iglesia trató de minimizar y ocultar los detalles de los casos, en lugar de tomar medidas decisivas para enfrentar a los culpables. Los relatos de abuso sexual infantil, por ejemplo, comenzaron a surgir con más frecuencia, pero incluso así, muchas de estas víctimas fueron ignoradas o silenciadas, y el Vaticano mantuvo un silencio institucional que impidió que la verdad se divulgara. El miedo de que la imagen de la Iglesia se viera aún más dañada parecía ser más fuerte que cualquier preocupación por la justicia o los derechos de las víctimas. Este patrón de encubrimiento e impunidad no era algo nuevo, sino un ciclo repetido a lo largo de los siglos, alimentado por la propia estructura jerárquica del Vaticano.
Los líderes de la Iglesia, que eran vistos como representantes de Dios en la tierra, eran considerados intocables, y cualquier acusación contra ellos era fácilmente desacreditada. Esta cultura de impunidad y encubrimiento generó un sistema complejo, donde los abusos continuaban ocurriendo bajo el manto de la autoridad religiosa. Este sistema no solo afectó directamente a las víctimas, sino que también corroyó la confianza del público en la Iglesia como una institución moralmente superior. A medida que los casos de abuso se multiplicaron, quedó cada vez más claro que en lugar de haber un cambio real en las prácticas de la Iglesia, el Vaticano estaba más preocupado por la preservación de su imagen y el control de la narrativa pública que por castigar a los responsables de los abusos. En los años siguientes, y especialmente a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, el Vaticano comenzó a enfrentar una creciente presión para abordar los escándalos de abuso sexual de manera más transparente. Los medios de comunicación, las investigaciones y los testigos comenzaron a poner a la Iglesia bajo un escrutinio nunca antes visto. Aunque el Vaticano empezó a posicionarse sobre los escándalos, la respuesta de la Iglesia a menudo estuvo caracterizada por la minimización e incluso por la negación de que se tratara de un problema sistémico. Un ejemplo de esto ocurrió en el escándalo de la Arquidiócesis de Boston en 2002, que reveló cientos de casos de abuso sexual infantil cometidos por sacerdotes de la Iglesia. Este caso fue un parteaguas, obligando a la Iglesia a comenzar a tratar públicamente los abusos de una manera más seria, aunque la respuesta todavía estuvo permeada por intentos de proteger la imagen del Vaticano. El Papa Juan Pablo II, por ejemplo, pidió disculpas por estos abusos, pero las medidas concretas para castigar a los culpables e impedir que nuevas víctimas aparecieran fueron ampliamente vistas como insuficientes. Con la creciente presión externa, el Vaticano se vio obligado a adoptar medidas más visibles, aunque no siempre eficaces. La respuesta pública de la Iglesia, aunque se volvió más transparente en algunas ocasiones, a menudo parecía ser más un intento de controlar el daño a su imagen que una verdadera voluntad de resolver los problemas internos. En algunos casos, la Iglesia intentó minimizar la gravedad de los escándalos, presentándolos como incidentes aislados, en lugar de reconocer que se trataba de un problema sistémico arraigado en su propia estructura. El caso de Boston fue un claro ejemplo de esto. Aunque el Vaticano finalmente se comprometió a tomar medidas contra los abusos, muchas de esas acciones aún se llevaron a cabo internamente y sin total transparencia. Investigadores externos y víctimas de abuso enfrentaron una resistencia significativa al intentar exponer la magnitud de los abusos dentro de la Iglesia. Muchos líderes eclesiásticos siguieron siendo protegidos y las víctimas a menudo enfrentaron un largo proceso de lucha por justicia, siendo frecuentemente desacreditadas o ignoradas. Sin embargo, a medida que los medios de comunicación y la sociedad civil comenzaron a desempeñar un papel más activo en la exposición de estos abusos, las evidencias se volvieron cada vez más difíciles de ignorar. El Vaticano, aunque intentaba controlar la narrativa, ya no podía ocultar los escándalos en un mundo cada vez más interconectado. Con la llegada de Internet y las redes sociales, la información antes oculta comenzó a difundirse rápidamente. Investigaciones periodísticas y testimonios de víctimas fueron fundamentales para revelar la magnitud de los abusos sexuales que ocurrieron durante décadas o incluso siglos dentro de la Iglesia. Este creciente movimiento de exposición llevó a un punto de inflexión en la forma en que la Iglesia trataba los casos de abuso, aunque aún era evidente que la institución priorizaba su imagen pública por encima de un cambio real en sus prácticas. Además,
Las víctimas comenzaron a organizarse de manera más eficaz, formando grupos de apoyo y buscando justicia de una forma más estructurada. El movimiento para responsabilizar a la Iglesia por sus errores empezó a ganar fuerza internacionalmente, con sobrevivientes de los abusos y defensores de los derechos humanos exigiendo que los culpables fueran llevados ante la justicia. Aunque algunos papas, como Benedicto XVI y Francisco, hicieron intentos de reconocer públicamente los abusos, los esfuerzos para tratar a los responsables de manera adecuada y aportar total transparencia a la Iglesia, siguen siendo vistos con escepticismo por muchos. La respuesta de la Iglesia, en muchos casos, aún se caracterizaba por disculpas vacías y promesas de cambio, pero sin acciones concretas que garantizaran que los responsables fueran realmente castigados o que las víctimas recibieran justicia plena. La figura del Papa Francisco, que asumió el papado en 2013, estuvo marcada por una postura más abierta en relación con los escándalos. Francisco intentó adoptar un enfoque más inclusivo, recibiendo a víctimas de abuso sexual en varias ocasiones y creando comisiones para investigar los abusos dentro de la Iglesia. A pesar de estas iniciativas, muchos críticos afirman que los cambios reales aún son muy limitados. Aunque el Papa Francisco adoptó una retórica más abierta y franca, la Iglesia aún enfrenta desafíos significativos a la hora de lidiar con su pasado y con la forma en que sistemáticamente protegió a los responsables de los abusos. Algunos argumentan que, a pesar de los esfuerzos del pontífice, la estructura del Vaticano sigue profundamente arraigada en una cultura de encubrimiento e impunidad, y que la verdadera transformación solo ocurrirá cuando la Iglesia se comprometa a examinar de forma profunda y sin reservas su pasado. Además de las investigaciones, otra cuestión central es cuánto debe revelar el Vaticano sobre los secretos de su historia. Muchos documentos históricos que podrían arrojar más luz sobre los abusos cometidos por la Iglesia siguen cerrados. Las investigaciones sobre los archivos secretos del Vaticano que podrían revelar la verdadera extensión de los abusos y encubrimientos a menudo se tratan con extrema cautela. La Iglesia, que en muchos momentos trató de proteger su imagen y esconder sus fallos, aún tiene resistencia a permitir que sus secretos más oscuros sean completamente expuestos. Para muchas víctimas y defensores de la justicia, la apertura de esos archivos sería un paso esencial para que la Iglesia finalmente enfrentara los errores del pasado de forma completa y transparente. Sin este paso, la confianza pública en la institución sigue profundamente socavada y la sombra de la hipocresía sigue planeando sobre la historia de la Iglesia. El impacto de los escándalos de abuso y prostitución en el Vaticano va más allá de simples episodios de violación de las normas morales de la Iglesia. Afectaron directamente la confianza de los fieles en el liderazgo y las instituciones religiosas en general. El escándalo de los abusos sexuales, que alcanzó una proporción global a finales del siglo XX y principios del XXI, reveló las fallas estructurales dentro de la Iglesia que permitieron que esos abusos ocurrieran durante tanto tiempo. El Vaticano, en lugar de enfrentar esta realidad de manera abierta y transparente, prefirió, durante muchos años, silenciar a las víctimas y minimizar la magnitud de los escándalos, tratándolos como casos aislados. Esto permitió que muchos miembros del clero continuaran actuando con impunidad, protegidos por una estructura jerárquica que priorizaba la preservación de la imagen de la Iglesia en detrimento de la búsqueda de justicia. Esta respuesta institucional reforzó aún más la desconfianza de las víctimas, de las comunidades afectadas y del público en general. La realidad de un sistema cerrado, donde los abusos eran frecuentemente encubiertos,
se mantenía a través de una red de protección que involucraba desde la manipulación de archivos históricos hasta la transferencia de sacerdotes acusados a diferentes diócesis, lejos de las áreas donde habían cometido los abusos. Muchas víctimas fueron forzadas a vivir con el peso de sus experiencias traumáticas sin nunca ver a los responsables castigados. Cuando las denuncias se hicieron públicas, la respuesta de la Iglesia, en gran parte, consistía en asegurar que el escándalo fuera minimizado lo más posible. Las disculpas y los reconocimientos formales, como los pedidos de perdón hechos por algunos papas, a menudo eran vistos como intentos de desviar la atención de los problemas más profundos y sistémicos dentro de la Iglesia. Además, la postura de la Iglesia al tratar estos casos como fallas individuales de miembros del clero contribuyó a perpetuar el ciclo de abuso y encubrimiento. Paralelamente a estos escándalos, la estructura de poder del Vaticano también fue cuestionada. La Iglesia, durante siglos, tuvo una influencia política y social inmensa, no solo en Europa, sino también en otras partes del mundo. El control sobre las decisiones políticas, los rituales y las normas culturales fue, en muchos casos, mantenido mediante la manipulación y la intimidación. En tiempos modernos, con el aumento de la conciencia pública sobre los derechos humanos y el creciente cuestionamiento de la autoridad religiosa, muchos comenzaron a exigir una reforma interna significativa en el Vaticano. La resistencia de la Iglesia a cambiar su postura institucional refleja un intento de preservar la autoridad centralizada, de la cual siempre se benefició. El poder absoluto de los papas y cardenales fue cuestionado por aquellos que creen que la Iglesia debería ser más transparente y responsable con respecto a los abusos de poder. El movimiento de reforma dentro de la Iglesia, liderado por diferentes papas a lo largo del tiempo, encontró resistencia no solo en las estructuras más antiguas de la Iglesia, sino también en una mentalidad profundamente arraigada de que cualquier revelación pública de fallas podría socavar la fe y la moral de millones de católicos en todo el mundo. La prioridad de la Iglesia durante muchos años fue, sin duda, la preservación de su imagen de santidad, una imagen que se construyó durante siglos. Por más que los papas hayan intentado modernizarse y enfrentar los problemas, la verdadera transformación interna aún no se ha realizado completamente. La resistencia de las jerarquías eclesiásticas a adoptar cambios sustanciales refleja una mentalidad institucional que aún pone al Vaticano por encima de las necesidades y derechos de sus víctimas. Esto plantea una cuestión fundamental. ¿Hasta qué punto está dispuesto el Vaticano a confrontar sus fallas del pasado si eso significa una pérdida irreparable de su autoridad moral? El problema de los abusos sexuales dentro del clero, que antes se trataba como algo aislado, pasó a ser visto cada vez más como parte de un problema sistémico que necesitaba ser abordado de forma urgente. En muchos casos, el enfoque de la Iglesia para lidiar con el abuso sexual estuvo caracterizado por una serie de fallos. En primer lugar, había una falta de transparencia en las investigaciones internas, que a menudo se llevaban a cabo con el objetivo de proteger a los perpetradores, en lugar de castigar a los responsables. Las víctimas, por su parte, eran con frecuencia silenciadas, ignoradas o incluso ridiculizadas, siendo a menudo desacreditadas por miembros del clero. Este proceso de desacreditar a las víctimas y proteger a los agresores hizo que muchos se cuestionaran sobre los verdaderos valores de la Iglesia y sobre el papel de la religión en la sociedad. Con el tiempo, el reconocimiento de que las víctimas merecían un trato justo y la responsabilización de los perpetradores se convirtió en una exigencia creciente. La presión de los medios de comunicación, de las organizaciones de derechos humanos y de las víctimas que se atrevieron a romper el silencio
forzó al Vaticano a tomar algunas medidas, pero estas respuestas a menudo fueron vistas como insuficientes. El Papa Francisco, en particular, ha estado trabajando para adoptar un discurso más abierto sobre los abusos sexuales, pero muchos críticos afirman que el verdadero cambio aún está por llegar. La cuestión central sigue siendo la resistencia de la Iglesia a un examen profundo de sus propias fallas y la reticencia a permitir una apertura completa sobre los archivos históricos que podrían revelar aún más sobre el encubrimiento institucional. Mientras, el Vaticano comenzaba a ser presionado por la opinión pública debido a los escándalos de abuso sexual, la situación se volvió cada vez más difícil de gestionar a medida que más víctimas se manifestaban y surgían nuevas pruebas. El papel de los medios de comunicación fue crucial en este proceso, especialmente a principios del siglo XXI, cuando las investigaciones periodísticas intensificaron la exposición de los abusos cometidos por miembros del clero. Estos reportajes no solo expusieron los crímenes, sino que también revelaron la profunda complicidad de la jerarquía eclesiástica en encubrirlos, lo que agravó aún más la crisis de credibilidad de la Iglesia. Documentos filtrados y testimonios de víctimas mostraron que el Vaticano no solo sabía sobre los abusos, sino que también hizo un esfuerzo continuo para proteger a los abusadores y minimizar la visibilidad de los casos. Esta estrategia de silenciamiento se aplicó no solo dentro de la Iglesia, sino también en los tribunales civiles, donde se desalentaba a las víctimas a buscar justicia. En algunos casos, las víctimas fueron forzadas a firmar acuerdos de confidencialidad, lo que perpetuó el ciclo de abuso e impunidad. Además, el descubrimiento de un vasto encubrimiento dentro de la Iglesia llevó a una serie de interrogantes sobre el papel de la autoridad religiosa en el mundo moderno. Como una institución que durante siglos se posicionó como una autoridad moral superior, la Iglesia Católica enfrentaba una crisis existencial. La confianza que sus fieles habían depositado en ella comenzó a desintegrarse, ya que muchos se preguntaban cómo una organización que predicaba la pureza y la moralidad podía estar tan involucrada en prácticas tan corruptas y destructivas. Este proceso de erosión de la confianza también afectó la relación de la Iglesia con sus propios miembros. Muchos católicos comenzaron a alejarse de la Iglesia, no solo por los abusos en sí, sino también por la incapacidad de la institución de abordar los problemas de manera transparente y decisiva. La crisis de abuso sexual no fue un evento aislado, fue el reflejo de una serie de fallas dentro de una estructura institucional que durante mucho tiempo consideró su autoridad incognoscible e inmune al escrutinio público. El enfoque de la Iglesia, que inicialmente se centró en minimizar los escándalos y proteger su reputación, comenzó a ser cuestionado tanto interna como externamente con el paso del tiempo. El surgimiento de nuevos casos de abuso y el fortalecimiento de los movimientos de víctimas presionaron al Vaticano a adoptar una postura más enérgica y formal en la búsqueda de justicia. Incluso con la creación de nuevas comisiones para investigar los abusos, muchos escépticos afirman que las reformas siguen estando más enfocadas en la recuperación de la imagen de la Iglesia que en la transformación estructural necesaria para garantizar que tales abusos no se repitan. La resistencia a cambios fundamentales en la organización interna de la Iglesia sigue siendo un obstáculo significativo, especialmente cuando se trata de revisar sus políticas sobre el celibato y la jerarquía. Las dificultades de la Iglesia para lidiar con su historia de abuso sexual revelan una institución que, a pesar de su poder e influencia, sigue siendo reacia a reconocer las dimensiones de su propia corrupción. En los últimos años,
El Papa Francisco ha intentado implementar reformas con algunas medidas significativas, como la creación de tribunales y comisiones independientes para abordar los casos de abuso. Sin embargo, estas iniciativas han sido vistas con escepticismo, especialmente porque muchos de los cambios parecen ocurrir lentamente, sin una acción coordinada que aborde de manera integral todos los aspectos del problema. Las víctimas, aunque algunas han encontrado algo de justicia, aún enfrentan obstáculos significativos para que sus historias sean completamente reconocidas y para que los responsables sean castigados de manera justa. En muchos casos, la Iglesia ha priorizado el proceso de limpieza de su imagen, en lugar de adoptar un enfoque más profundo, en el cual se asuma una responsabilidad total en todos los niveles de la jerarquía. Por lo tanto, la cuestión central es: ¿hasta qué punto está dispuesto el Vaticano a corregir sus errores pasados y reformar su estructura de poder para que la verdad y la justicia prevalezcan, sin el peso de las instituciones históricas que dificultan los cambios necesarios? A medida que los escándalos relacionados con abuso sexual, prostitución y la hipocresía del Vaticano continúan siendo expuestos, la Iglesia enfrenta un dilema crucial. ¿Será capaz de reformar sus prácticas para garantizar que estos errores del pasado nunca se repitan? El camino hacia el verdadero cambio es largo y está lleno de obstáculos, pero la presión por mayor transparencia y rendición de cuentas sigue creciendo. Aunque el Papa Francisco ha iniciado algunas reformas importantes, muchas personas aún se cuestionan si la Iglesia está realmente dispuesta a abandonar los antiguos patrones de encubrimiento y manipulación. La relación entre el Vaticano y los escándalos de abuso no es solo una historia de errores del pasado, es una parte continua de la lucha de la Iglesia para preservar su autoridad moral y al mismo tiempo enfrentar su propia historia de corrupción y desvío. El verdadero cambio requerirá más que palabras y promesas. Requerirá un compromiso sincero con la justicia, con las víctimas y con la verdad. El impacto de estos escándalos va más allá de la Iglesia Católica, afectando la manera en que vemos las instituciones religiosas y su capacidad de autoevaluarse y corregir sus errores. Mientras la historia del Vaticano continúa siendo reescrita, queda la pregunta: ¿qué más sigue escondido en los archivos secretos de la Iglesia? El tiempo dirá si la Iglesia será capaz de enfrentar sus propios demonios y si la verdad será finalmente revelada en su totalidad. ¿Y tú? ¿Qué piensas? Sobre todo esto, ¿crees que la Iglesia finalmente logrará cambiar y reparar sus errores del pasado? ¿O aún hay secretos profundos que nunca serán revelados? Deja tu comentario abajo y comparte tu opinión.